Hola, es la clase correspondiente a las macromoléculas de los lípidos. La clase está dividida en 4 partes: lípidos simples, lípidos compuestos, lípidos derivados y lípidos en la alimentación. Vamos a empezar definiendo qué es un lípido. Cuando hablamos de carbohidratos, por ejemplo, tenemos una definición muy clara, muy específica. Un carbohidrato es un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de polímeros de aminoácidos. Todas estas definiciones o estas moléculas se refieren a características estructurales. En cambio, cuando hablamos de los lípidos, no estamos agrupando según su estructura, sino que estamos agrupándolos según sus características en relación con el agua. Es decir, los lípidos son estructuras orgánicas que lo que tienen en común es que son insolubles en agua. Es una definición basada en su comportamiento físico, no en su estructura como los carbohidratos y las proteínas. Esto hace que los lípidos sean una familia de moléculas súper heterogénea porque hay un montón de moléculas que comparten esta misma característica de ser hidrofóbicos. Al ser hidrofóbicos, también comparten una peculiaridad que es el efecto hidrofóbico. Si observamos la figura de la izquierda, vamos a ver a 3 ácidos grasos. Supongamos que están mezclados con agua. Los ácidos grasos no van a flotar, o sea, si mezclamos aceite con agua, hay un pedacillo que toca el agua, o sea, la grasa no flota. Esto, si estuvieran separados como en la figura de la izquierda, pues implica que hay un montón de moléculas de agua que están tocando la grasa y eso a los lípidos no les gusta porque son hidrofóbicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen coalescencia. Coalescencia es que se agrupan. Si mezclamos aceite con agua de nuevo, puede mezclarse un ratito y después vemos que se divide en fases. Esta coalescencia por efecto hidrofóbico disminuye la cantidad de moléculas de agua que están tocando a los lípidos y eso hace que sea una estructura más estable. Entonces, por efecto hidrofóbico, los lípidos siempre van a tender a agruparse, a unirse y con esto separarse lo más posible del agua. Entonces, a pesar de esto, existen lípidos anfipáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los lípidos son 100% hidrofóbicos. Tenemos lípidos que son semisolubles en agua, porque contienen una parte polar y una parte no polar. Entonces, gracias a esta característica pueden formar membranas, micelas, lipoproteínas, liposomas, etcétera. Podemos encontrar en esta categoría a los ácidos grasos, a los glicerofosfolípidos, a los esfingolípidos y el colesterol libre. Si vemos esa estructura, la figura que está aquí abajo, podemos ver que por efecto hidrofóbico, las colitas no polares se unen, se van hacia un mismo lado y la cabeza polar está hacia arriba. Entonces, imaginemos que el agua queda arriba y la parte de la grasa queda abajo. Y por efecto hidrofóbico, entonces, si tiramos esas estructuras en agua, todas las cabezas se van a ir hacia donde está el agua y todas las colas se van a ir hacia donde no está el agua. Y de esta manera no hay ninguna molécula de agua tocando al lípido o a la parte no polar. Entonces, de esta manera podemos obtener las membranas de las células, las micelas, por ejemplo, de las sales biliares en la digestión o las estructuras de las lipoproteínas. Así es como más o menos se comportan estos lípidos anfipáticos. Anfi quiere decir doble. En este caso es una doble solubilidad. Los lípidos neutros, por el contrario, son 100% hidrofóbicos. Son ideales para almacenar energía a largo plazo. Por ejemplo, los triglicéridos funcionan súper bien como aislantes porque no hay nada polar en esta estructura. Entonces no conducen la corriente eléctrica. Y aquí podemos encontrar a los triglicéridos, al colesterol esterificado y a las ceras, por nombrar unos ejemplos. ¿Para qué sirven los lípidos? Como les mencioné al inicio de la clase, los lípidos son muy heterogéneos, por lo tanto tienen funciones muy diversas. Podemos encontrar lípidos de reserva energética, es decir, la forma en la que nosotros almacenamos energía. Podemos encontrar lípidos estructurales, podemos encontrar lípidos reguladores, por ejemplo, ciertas hormonas que son grasas, etcétera, etcétera. Empecemos entonces por los lípidos simples. De nuevo, la clasificación es muy arbitraria. Va a depender mucho de cuál es
el criterio por el cual estamos clasificando a estos lípidos, porque como son tantos y como son diferentes tipos, pues hay diferentes formas de clasificarlos. Los lípidos simples en este caso van a ser ácidos grasos y sus derivados con alcohol. Entonces empecemos por los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos, es decir, un ácido carboxílico, solo uno, que es este de aquí de la derecha. Tenemos un carbonilo y un OH. Y una cadena hidrocarbonada de 2 a 36 carbonos. Por lo general son de número par. Este grupo carboxilo, el que está a la derecha, puede desprotonarse a pHs fisiológicos. Por eso se llama ácido carboxílico. A pH fisiológico está desprotonado. Y esto le confiere una carga parcial negativa. Esta carga parcial negativa le permite mezclarse con agua. Entonces, tenemos una cabeza polar que puede mezclarse con agua y una cola completamente no polar que es hidrofóbica. Esto quiere decir que los ácidos grasos son anfipáticos porque pueden mezclarse un pedacito con agua y un pedacito con otras grasas. Los ácidos grasos se van a dividir en dos grupos diferentes. Ácidos grasos saturados es cuando esta cadena hidrocarbonada está saturada de hidrógenos, es decir, todos los carbonos tienen un hidrógeno o todos los hidrógenos posibles, o sea, todos los enlaces, los 4 enlaces posibles de los carbonos están saturados con, de los carbonos están saturados con hidrógenos y esto les permite empaquetarse o acomodarse muy bien. Al empaquetarse y acomodarse muy bien, son estructuras sólidas y rígidas. A temperatura ambiente, esas estructuras se encuentran sólidas, por lo tanto, se conocen como grasas. Por ejemplo, una barra de mantequilla. Pero también tenemos al grupo de los ácidos grasos insaturados. Una insaturación quiere decir que no todos los carbonos tienen sus 2 hidrógenos correspondientes, por lo que hay un doble enlace. O sea, los 4 enlaces tienen que existir. Y si no están ocupados por hidrógenos, tiene que ser un doble enlace con otro carbono. Estos dobles enlaces le confieren a la estructura dobleces, o sea, ya no es una línea recta que se puede empaquetar y acomodar, sino que se quiebra o se doble. Y esto genera que cuando yo los acomodo uno encima del otro, pues no se acomoden tan bien y sea más fácil separarlos. Es decir, la energía que yo necesito para separar estas estructuras es mucho menor. Por lo tanto, a temperatura ambiente, estas mezclas se encuentran en su estado líquido y es lo que conocemos como aceites. Estos grasos, esos ácidos grasos insaturados pueden estar insaturados una vez, es decir, tener un doble enlace o ser monoinsaturados, o pueden tener muchos dobles enlaces, es decir, ser poliinsaturados. Cuantas más insaturaciones tenga un ácido graso, más dobleces tiene, más se curva esa molécula y eso hace que el punto de fusión, es decir, la energía que yo tengo que aplicar para separarlos, sea mucho menor. Entonces, voy a tener aceites más líquidos, por así decirlo. Esto es asumiendo que las insaturaciones son en forma cis. Recordemos que hay dos tipos de dobles enlaces. Los dobles enlaces en posición cis es cuando está la cadena, un doble enlace, y la cadena sigue y forman como esta estructura, como así como una V. Pero también podemos tener dobles enlaces en posición trans, es decir, que el doble enlace tiene un pedazo de la cadena arriba y otro pedazo de la cadena abajo. Y esto hace que estas grasas o estas estructuras se acomoden un poquito mejor que las de posición cis. Es decir, es más fácil empaquetar ácidos grasos trans que ácidos grasos cis. Sin embargo, en la naturaleza vamos a encontrar la gran mayoría de insaturaciones en su posición cis. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a determinar el punto de fusión de una mezcla de ácidos grasos según estas insaturaciones. Como regla general, el punto de fusión de una mezcla de ácidos grasos es inversamente proporcional a la cantidad de los dobles enlaces. Si yo tengo muchos dobles enlaces, voy a tener puntos de fusión más bajos, porque es más difícil empaquetar estas mezclas y entonces es más fácil que a bajas temperaturas simplemente se separen y estén en su estado líquido. En resumen de esta parte, puedo tener ácidos grasos saturados, sin dobles enlaces, o insaturados en posición trans, es decir, que el doble enlace queda como de esta manera, o insaturados en posición cis,
que quiere decir que queda más plano y ahí es donde tenemos estos dobleces o estos quiebres en las estructuras. Además de la cantidad de dobles enlaces, el punto de fusión también se ve afectado por la longitud. Podemos clasificar a los ácidos grasos según la longitud de sus cadenas hidrocarbonadas en ácidos grasos de cadena corta, de 2 a 6 carbonos, que son principalmente los que producen la microbiota intestinal. Ácidos grasos de cadena media, que son de 8 a 12, que se digieren bastante rápido, luego lo vamos a ver en la clase de digestión. Y los de cadena larga, que son más de 14 carbonos, que son lo que más comemos en la dieta. ¿Cómo funciona esto? Si el efecto hidrofóbico se da por fuerzas de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas, pues a más cadena, a más longitud de la cadena, voy a tener más uniones o más de estas fuerzas. Por lo tanto, a mayor longitud del ácido graso, mayor su punto de fusión, porque tengo más puntos de agarre donde están estos ácidos grasos como sosteniéndose para no separarse. Entonces, los ácidos grasos muy largos tienden a ser más difícil de separar que los ácidos grasos más cortitos. ¿Y cómo le ponemos a los ácidos grasos? Los ácidos grasos tienen sus nombres comunes, por ejemplo, el ácido palmítico, que proviene del aceite de palma, el ácido esteárico, el ácido oleico del aceite de oliva. Tenemos nombres específicos para los ácidos grasos. Sin embargo, pues es muy difícil o no se pretende que nos lo sepamos todos. Entonces se le nombra según dos diferentes sistemas. Tenemos el sistema delta y el sistema omega. Según el sistema delta, podemos ver, por ejemplo, este primer ácido graso. El primer número que está acá es el número de carbonos. Entonces, en este caso, estamos hablando de 16 carbonos, 0 insaturaciones o 0 dobles enlaces. El segundo ácido graso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. 18 carbonos, 0 insaturaciones. Y ya después, si tuviéramos dobles enlaces, lo nombramos así. Número de carbonos, 2 puntos, número de dobles enlaces, delta o el símbolo de delta, y arribita ponemos a dónde se encuentra este doble enlace. En este caso, el ácido oleico son 18 carbonos, una insaturación y un doble enlace en el carbono 9. El ácido linoleico son 18 carbonos, 2 insaturaciones. ¿A dónde? En el 9 y en el 12. De esta manera, si a mí me dan esta nomenclatura, pues yo podría fácilmente dibujar al ácido graso. ¿Ok? Entonces, en el sistema delta tenemos el número de carbonos, 2 puntos, el número de dobles enlaces, delta, y la posición del doble enlace. En el sistema omega se trabaja un poquito distinto. El sistema omega se da porque resulta que hay diferentes ácidos grasos que tienen diferentes longitudes, pero comparten ciertas características. Y lo que tienen en común es a dónde está el primer doble enlace, contando no desde el primer carbono, sino desde el último. Si el primer carbono le ponemos alfa, independientemente de la cantidad de carbonos, el último carbono siempre se va a llamar el carbono omega. Entonces, ese carbono omega, si contamos hacia la izquierda, tenemos carbono omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6. Entonces, en este ácido graso, el primero, el que está ahí arriba, tenemos que el doble enlace, el segundo doble enlace está en el carbono número 12, si contamos de la izquierda a la derecha. Pero si contamos de la derecha hacia la izquierda, está en el sexto carbono desde el carbono omega. Entonces, esto es un omega 6. Una vez que nos encontramos el primer doble enlace, paramos de contar. No me importa que tenga un doble enlace más adelante, yo nada más los quiero agrupar según el primer doble enlace a partir de la colita. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un ácido graso que tiene 3 insaturaciones en el carbono número 9, número 12 y número 5. Si contamos de atrás para adelante, a partir de la colita, vamos a tener que este es un ácido graso omega 1, 2, 3. Entonces, es posible que otros ácidos grasos de diferentes longitudes, diferente cantidad de dobles enlaces, compartan esta característica de tener este primer doble enlace a partir de la cola en el carbono número 3. De esta manera, un mismo ácido graso puede tener dos nomenclaturas. En el sistema delta, por ejemplo, este ácido graso que está acá es 18,2 en el 9 y en el 12. 18 carbonos, 2 insaturaciones, una en el 9 y otra en el 12. Y en el sistema omega, igual, 18 carbonos, 2 insaturaciones,
Y la primera, a partir de la colita, es en el 6. Vean que en el sistema omega no se les nombra o no digo a dónde están todas las insaturaciones, solo la primera a partir de la cola. Otra cosa importante es que este sistema, cualquiera de los dos, no me indica si esas insaturaciones están en posición cis o en posición trans. Entonces, cuando uno va a dibujar el ácido graso, si nos dan la nomenclatura, pues se podría hacer en posición cis o en trans, que igual estaría correcto. Lo que pasa es que normalmente se dibujan en cis, porque es lo que más sintetiza la naturaleza. Pero el sistema de nomenclatura delta u omega no nos indica o no especifica cuál es la forma de ese doble enlace, para que lo tomen en cuenta. Ok, luego tenemos a los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos que el cuerpo necesita, pero no puede producir. Cualquier nutriente esencial es eso. El cuerpo los necesita, pero no lo sabe hacer. Eso es importante porque los ácidos grasos esenciales son precursores de los mediadores de inflamación. Eso está mal escrito. Son precursores de mediadores de inflamación como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Y en este caso vamos a tener dos. Tenemos al ácido linoleico, que es 18, 2, 9 y 12, es un omega 6, y el ácido linolénico, que es un 18, 3, 9, 12, 15, y es un omega 3. Algo importante que vale la pena mencionar acá es que cuando nosotros comemos aceites, cuando comemos grasas, no estamos consumiendo un tipo de ácido graso, estamos consumiendo mezclas. Entonces, todos los aceites que consumimos, ya sea el de soya, el de canola, el de coco, el de aguacate, el de oliva, no es un solo ácido graso muchas veces, sino que son mezclas de un montón de ácidos grasos. Por ejemplo, vean este cuadro acá. Tenemos que todo lo que está en rojo son grasas saturadas. Lo que está en azul es ácido graso esencial linoleico. Todo lo que está en amarillo son ácidos grasos monoinsaturados, es decir, un solo doble enlace. Y lo que está en anaranjado es el otro ácido graso esencial, que es alfa-linoleico o omega 3. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, veamos el aceite de canola, el que está de primero. El aceite de canola tiene en su mayoría un 61% de sus ácidos grasos son monoinsaturados. Y vean que es el que más tiene ácido graso alfa-linolénico, que es este omega 3. Por ejemplo, veamos el aceite de coco, que es el de abajo. La gran mayoría, el 91% de sus ácidos grasos son saturados y tienen muy poquito de monoinsaturado y un poquito de ácido graso linoleico. Entonces, las características de los aceites y cómo se comportan en el cuerpo humano y qué tanto afecta a nuestra salud va a depender de estas mezclas, de qué tan saturado sea, de cuántos ácidos grasos esenciales tenga, etcétera, etcétera. Ok, ahora, los ácidos grasos por sí solos no se almacenan así. Tienen que agruparse porque como son anfipáticos, lo más fácil es hacer estructuras hidrofóbicas. Y estos son los acilgliceroles. Los acilgliceroles son la unión de ácidos grasos con glicerol, que es un alcohol, por medio de una esterificación. Es decir, vamos a hacer enlaces tipo éster. Y esto se hace por medio de una reacción de deshidratación. Y de esta manera los ácidos grasos, que son anfipáticos, se convierten en grasas neutras. Veamos aquí al glicerol que está aquí a la izquierda. Vamos a tomar este hidrógeno que está acá, unirlo al grupo OH de cada ácido graso y veamos que H más OH hace agua. Entonces vamos a robarnos todas estas moléculas de agua y cuando las sacamos de la ecuación tenemos una estructura completamente neutra. En este caso, un triglicérido. Por cada alcohol yo puedo pegar un ácido graso. Pero yo puedo pegar solo uno. Entonces puedo tener monoglicéridos. Si solo pegué un ácido graso, ven el enlace éster, tiene un oxígeno en el medio. Esta grasa, este monoglicérido, tiene un ácido graso pegado y dos OH libres. ¿Esto qué quiere decir? Que los monoglicéridos no son neutros. ¿Qué pasa si yo le pego otro ácido graso? Veamos la figura del centro. Tengo dos ácidos grasos pegados, aquí está el enlace éster, pero me queda un OH libre de glicerol. Esto quiere decir que los diglicéridos también son anfipáticos. ¿Cuándo es que tenemos entonces las grasas neutras? Cuando formamos triglicéridos, es decir,
Por cada alcohol yo pegué un ácido graso de tal manera que no hay nada que se pueda mezclar con agua. Las grasas neutras en este caso son los triglicéridos nada más. Porque esto es importante. Al no mezclarse con agua, estos triglicéridos se pueden almacenar y ser un almacén súper eficiente. Todo lo que yo almaceno en forma de triglicéridos puede ser utilizado como fuente de energía a largo plazo. Si yo almaceno glucógeno, por ejemplo, que es un carbohidrato, yo almaceno 4 veces su peso en agua porque tengo muchos grupos OH. Como los triglicéridos no tienen grupos OH, ni nada que me haga puentes de hidrógeno, ni nada que se mezcle con agua, yo garantizo que todo lo que yo almacene puedo utilizarlo como combustible. Entonces, la forma del cuerpo de almacenar energía a largo plazo es en forma de triglicéridos. Cuando hablamos del tejido adiposo y cuando almacenamos grasa, es en forma de triglicéridos. Igual, cuando consumimos grasa, pensemos en cualquier grasa que consumamos, el 90% viene en forma de triglicéridos también. Y digamos que ya tengo mis triglicéridos formados, yo los puedo separar. Se puede separar mediante una reacción que se llama saponificación o una hidrólisis alcalina. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una grasa, un triglicérido, y lo voy a mezclar con una base fuerte. Recordemos que una base fuerte es una base que se disocia por completo. Podemos tener aquí hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, por ejemplo. Y entonces, este hidróxido de sodio se separa y el sodio es tan fuerte que va a desplazar al glicerol y se va a unir a la carga parcial negativa de los ácidos grasos formando un jabón. Estos jabones son anfipáticos. Vean que tenemos la parte de la sal, este menos con esta más, y forman este jabón o este detergente. Y luego por aparte tenemos al glicerol libre. Es una forma de separar ácidos grasos o triglicéridos en sus componentes. Ácidos grasos con el sodio pegado es el jabón y separamos al glicerol. Y esa es la forma en la que se hace el jabón. Se puede utilizar cualquier tipo de grasa, una base fuerte de sodio o de potasio y formamos estas estructuras que conocemos como jabón. ¿Y cómo funciona el jabón? Por efecto hidrofóbico, el jabón lo que va a hacer es atraer a las grasas donde están las colitas. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que la grasa es esta gotita verde que está aquí a la izquierda. Por efecto hidrofóbico, esta gotita se va a acomodar con las colitas, con las colas hidrofóbicas. Vean que todo lo que está alrededor, esas cabezas son polares con esa carga parcial negativa. Entonces, yo voy a acomodar la grasita aquí adentro y el último paso, siempre que lavamos lo que sea, las manos, la ropa, los platos, lo que sea, el último paso es enjuagar, es decir, pasar agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pasamos el agua, cuando enjuagamos, todas estas cabezas polares se meten con el agua, o sea, se juntan con el agua y se van, llevándose consigo a la grasa o a la suciedad. Y así es como funcionan los jabones. Lo mismo sucedía, o esa es la clave de cómo lavarse las manos protegía contra el virus del COVID-19. Resulta que ese virus tiene una monocapa de grasa. Y esta capita de grasa, cuando yo la mezclaba, cuando yo me lavaba las manos, pues por efecto hidrofóbico se trataba de ir hacia donde estaban las colas no polares y eso destruía al virus. El jabón, al mezclarse con el virus, se destruía. También tenemos a las ceras, que es exactamente el mismo principio, es un ácido graso con un alcohol. Lo que pasa es que en este caso, este ácido graso es de alto peso molecular, es decir, un ácido graso bastante largo y un alcohol también bastante pesado. Esto hace moléculas altamente hidrofóbicas, muy difícil que el agua pase por ahí. Y estos lípidos, por lo tanto, son estructurales, no son energéticos, porque funcionan más como aislantes. Pensemos en cualquier cera, la cera de abejas. Si yo mojo un panal, la cera de abejas mantiene esa miel protegida. ¿Por qué? Porque por ahí no va a pasar agua nunca. Podemos pensar, por ejemplo, en una candela. Esa cerilla es este tipo de lípido súper hidrofóbico. Lo que protege las aves en las plumas tienen cera para que cuando llueva, cuando se mojen, pues no se llenen de agua y puedan sacudirse y botar esa agua. Las plantas también tienen ceras y esto permite una protección a ciertas estructuras en la naturaleza para que no se puedan mezclar con. Ok, vamos a dejar esta sección por acá
y en el próximo video hablamos de lo que son los lípidos compuestos.